día consiste en plantearles muy brevemente estos elementos para un marco que he llamado estético-epistémico común, entonces presentar y discutir la noción de marco o espacio estético-epistémico común y su rol fundamental en la configuración de proyectos de investigación-creación. Y digamos, la parte central del día de hoy, que ya es propiamente el taller, configurar este ensayo visual colectivo y colaborativo y hacer un cierre del seminario taller. Y consistirá en estas experiencias de montaje creativo por aproximaciones sucesivas que vamos a trabajar. Y bueno, entonces, como había dicho, en la primera parte del tema, no voy a hablar de todo lo que plantea Rolando García, como ya les había adelantado ayer, que era un físico y epistemólogo argentino. Él se forma como profesor normalista en Argentina, nace en Azul, muy cerca de Buenos Aires, pero es bonito el nombre del pueblo, ¿no? Y bueno, estudia entonces como profesor normalista en áreas de ciencias naturales y después se forma como, digamos, físico y llega a ser decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Le toca, y eso yo creo que es también muy importante, porque otra vez no podemos olvidar como la posición política y el compromiso, digamos, ético de Rolando, le toca la que es llamada la noche de los bastones largos, porque entra el ejército a la universidad, él se atrinchera con sus estudiantes, en fin, y bueno, son sacados. Y Rolando se va a Estados Unidos a hacer una maestría y doctorado. El doctorado lo hace en física meteorológica y es bien interesante porque pues trabaja cuestiones que tienen que ver con justamente este despliegue, digamos, de fenómenos naturales, en este caso de fenómenos meteorológicos, y es muy cercano a las posiciones de lo que en ese entonces se estaba desarrollando como teoría de la complejidad y teorías del caos en matemáticas y física. Bueno, digamos, es larga la historia y luego justamente, pero bueno, la voy a cortar. Simultáneamente a ese doctorado estudiaba con una serie de personajes que habían llegado a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, entre ellos varios integrantes del llamado Círculo de Viena, del empirismo lógico, y que eran Reichenbach y Carnap, y Rudolf Carnap. Entonces se forma, digamos, con esa perspectiva, como él dice, del empirismo lógico, pero, y bueno, después vuelve, o sea, está en Argentina, digamos, lo de la noche de los bastones largos pasa después, esto que les cuento del doctorado es antes, y vuelve a Argentina, es decano, y por ejemplo introduce una de las primeras computadoras en América Latina, pues de estas que manejaban grandes datos, obviamente que ahora, pues ya después de tanto tiempo, porque él fue decano entre 1955 y 1966, justamente casi 10 años, y entonces después viene la noche de los bastones largos, sale de Argentina y por cuestiones justamente de su compañera de vida, de Emilia García Ferreiro, que es ella es una investigadora experta en alfabetización infantil desde el punto de vista piagetiano, porque ella se forma con Piaget, y entonces, y bueno, él es, digamos, migran a Ginebra, Suiza, y él ahí desarrolla incluso, es director del primer, digamos, estudio global de la atmósfera. En esta parte, ya ven que en Ginebra hay una parte grande también de la UNESCO, en fin, pero como dice, tiene una revolución mental en el sentido y cognitiva, en el sentido de que con Piaget, que era, digamos, estaba ahí, o más bien lo conoce a partir de Emilia, que por cierto, el premio de educación en la Ciudad de México lleva el nombre de Emilia Ferreiro, justamente por esos trabajos tan importantes que ha hecho. Entonces lo conoce y como dice, pues toda su perspectiva del empirismo lógico es puesta en cuestión y totalmente la reelabora bajo la perspectiva de la epistemología piagetiana constructivista, ¿no? Ahora sí que la epistemología genética constructivista, aunque no tiene que ver con la genética en el sentido que la entendemos, sino de la génesis de los procesos de conocimiento que
que luego por eso fue ubicado Piaget como psicólogo de infantes, en fin, porque trabajó haciendo muchos experimentos con niñas y niños, en fin. Pero Rolando, en ese sentido de ser director de este proyecto global de la atmósfera, en fin, le encargan que haga una investigación sobre una sequía. Y bueno, ahí me adelanto y después vuelvo a esta nuevamente, pero sobre una sequía muy fuerte que había habido en África a principios de los años 70 y bueno, pues como que le dicen, ve y a ver qué pasa, ¿no? Y él entonces va con un equipo de trabajo, como él dice, él en realidad, la reflexión que hizo sobre la teoría de los sistemas complejos y la investigación interdisciplinaria tuvo primero una actuación en el terreno y después reflexionó sobre lo que había pasado ahí. Porque entonces empezaron, o sea, llevó un equipo grande de investigadores e investigadoras y publicó, entonces, bueno, publicó, aquí les voy a mostrar los libros, una serie de libros a partir de ese trabajo, que como verán, los libros, sobre todo estos de arriba que están en inglés, formaron parte de la organización que corresponde en la ONU a la cuestión de lo que se llama la sequía y el hombre, en fin, esa colección de lifias, pero como verán, él encontró que la naturaleza no era la culpable. Bueno, estaban preocupados no solo por la sequía, sino por la hambruna y la cantidad de muertes que había provocado. Entonces, se da cuenta que no es que lloviera menos, que no es que hubiera modificaciones de los mantos freáticos, en fin, y toda esa serie de estudios que él hizo como físico meteorólogo, pero claro, llevando en el equipo un economista, digamos, antropólogos, sociólogos, en fin, que veían pues toda la problemática. Y como verán, pues incluso los títulos de los libros, pero que son también muy interesantes de revisar, la naturaleza no es la culpable, es el título del libro, digamos, del primer tomo de esa serie. Después la catástrofe constante sobre malnutrición, hambrunas y sequías, y las raíces de la catástrofe, ¿no? Que son una serie de volúmenes donde da cuenta de ese estudio, y es a partir de él que, digamos, estudia y se analiza el proceso y llega a estas, digamos, sus libros que fueron posteriores. Lo empezó incluso a trabajar también en México, no empezó, más bien lo sistematizó en uno de los primeros trabajos que es muy importante, que publicó Enrique Leff en México, justamente sobre los problemas socioambientales y las teorías de la complejidad. Entonces, son para mí como una especie de pioneros en esos campos desde América Latina, bueno, pero con un trabajo, como ya vimos, por una parte en África, después también lo trabaja. Porque bueno, cuando muere Piaget en 1980, bueno, emigran para México Emilia y Rolando, y trabaja en el Cinvestav, primero del Instituto Politécnico Nacional de México, y después en la UAM, que si recuerdan, la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, surge como proyecto interdisciplinario, un tanto tratando de trabajar de manera modular en las digamos, de plantear una otra forma que incluso es trimestral y no semestral, y de trabajo por problemas, en fin, y conoce a través de estas cuestiones a Pablo González Casanova y lo lleva al Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Bueno, la investigación esta, digamos, replica de alguna manera esa forma investigativa en la Pampa Argentina y en varias zonas de México, en la comarca lagunera, en el Bajío y en Tabasco. Y desarrolla incluso una serie de conceptualizaciones bien interesantes, porque, por ejemplo, en el libro de Tabasco tiene esta categoría que ahora, bueno, o sea, digamos que para mí antecede a una buena parte de la crítica de lo que ahora llamamos el extractivismo de las poblaciones y de los territorios, en fin, porque ahí se genera colectivamente una categoría que se llama desarrollo con deterioro. Es decir, que Tabasco es una entidad que produce petróleo, pero cómo ese desarrollo no se distribuye, digamos, ¿no? Y bueno, hay una serie de planteamientos muy interesantes, pero bueno, no me voy a tardar más, justamente estos son los libros de los que da cuenta. Y en todas esas análisis e investigaciones
Después es que publica los dos libros, como les digo, más recientes y de sistematización. Uno se llama El conocimiento en construcción, de la teoría, de la epistemología genética de Jean Piaget a la teoría de los sistemas complejos, y el otro es justamente Sistemas complejos, los dos están por GEDISA, y entonces sistemas complejos como investigación, como estudio de los sistemas complejos como... más bien la investigación interdisciplinaria como estudio de sistemas complejos. Y entonces en ellos, y aquí, bueno, hacemos esta muy síntesis apretada, digamos, hay 4 elementos para Rolando García, entonces, para plantear en qué consiste un trabajo interdisciplinario, y él, como decía, no le gustaba hablar de interdisciplina como si fuera una sustancialización de algo, o de transdisciplina, sino como adjetivo de un tipo de trabajo de investigación que lo va a caracterizar, que lo va a adjetivar, y donde entonces hay 4 elementos que tenemos aquí. Quizá el primero es el que podríamos poner en duda, aunque parte metodológicamente de ello, que sería concebir el estudio de un sistema complejo, o sea, concebir la problemática como estudio de un sistema complejo por la interdefinibilidad de los elementos o subsistemas que están involucrados. Volvemos a esta idea de que esta perspectiva del trabajo interdisciplinario que comparten incluso el propio Aníbal Quijano, que también tiene un texto sobre la interdisciplina que traduje y he trabajado sobre él, también Pablo González Casanova, en fin, tiene que ver con que la interdisciplina no se puede hacer de manera individual, porque el desarrollo actual del conocimiento y el crecimiento exponencial de justamente los conocimientos en cada área del conocimiento no pueden ser abordados por una sola persona. Entonces, y la otra demanda muy importante es que las problemáticas sociales o en este caso medioambientales a las que se enfrentaban no pueden ser abordadas por una sola disciplina. Una sola disciplina no puede dar, digamos, cuenta de ello, y entonces tiene que convocar a otras disciplinas, pero, y después, digamos, podríamos hablar o discutir sobre las diferencias entre multidisciplina e interdisciplina y transdisciplina. Pero para mí, y se los digo muy rápidamente, yo creo que es compartido, por ejemplo, con esta otra investigadora argentina-venezolana, Ebe Besuri, en fin, estas perspectivas que hemos llamado críticas y fundantes de la interdisciplina en América Latina, ella y otros han señalado que la multidisciplina es como más aditiva, es decir, por ejemplo, se estudia una problemática, qué sé yo, el agua en Tabasco, que además justo se llama, ahí llueve muchísimo y bueno, luego hay muchas inundaciones, entonces se ve la problemática y cada investigador o investigadora hace el capítulo sobre su disciplina, o sea, sobre la parte económica, sobre la parte psicológica, cultural, en fin, política, etcétera. Y pues quien lee el libro pues tiene que de alguna manera tratar de integrar todo eso que está ahí. Ese es un trabajo multidisciplinario. En la interdisciplina se estaría tratando realmente de presentar las relaciones causales entre esa serie de ámbitos o dimensiones que son analizados o abordados por una disciplina representada obviamente por una persona, pero donde, entonces por eso es muy importante esta idea de a partir de un equipo multidisciplinario, o sea, de gente que sea de distintas disciplinas y que configure, que esta es la parte que digamos como importante para el día de hoy, un marco, él lo llamó epistémico común, un marco epistémico común. He sido yo la que ha agregado la parte estética, en el sentido de marco estético y que incluye la ética también, y ahorita lo vamos a ver, y que permitirá definir la problemática bajo un enfoque crítico. También lo presento así porque también hay interdisciplinas, digamos, a veces decimos de derecha o conservadora. En el CEICH tuvimos, ahora está en otro programa, pero un investigador, el embajador Jorge Eduardo Navarrete, que él presentaba, por ejemplo, varios investigaciones, porque él tenía un programa que se llamaba Prospectivas de Futuro, y digamos fue embajador en China y en varios otros lugares, pero bueno, trabajaba un montón sobre esa geopolítica mundial y bueno, trabaja porque todavía está con nosotros, pero él, por ejemplo, decía que una petrolera justamente en el norte global tenía un equipo interdisciplinario para saber dónde están los recursos
digamos, obviamente entre ellos no solo el petróleo, el gas, en fin, el litio, que claro que ya ha causado bastantes problemáticas, digamos, y bueno, en México ahora pues se trata justamente de conservar para parte de la soberanía nacional, pero hay un desarrollo tecnológico que hay que hacer para su explotación, en fin. Y dónde se iban entonces a presentar los conflictos sociales por la disputa de esos recursos energéticos que atraviesan el mundo, ¿no? Entonces por eso hay un énfasis en esta como distinción que hay que hacer, porque también se hace interdisciplina, pues justamente para cierta reproducción del orden imperante. Y consiste entonces, o un sistema complejo es una representación, no existen los sistemas complejos en la realidad, de un recorte de la realidad o de la problemática que queremos analizar, conceptualizado como una totalidad relativa. Desde ayer hemos estado hablando en esto de la totalidad. ¿Se acuerdan que Dussel decía, un detalle, un fragmento, un matiz en una obra de arte puede dar cuenta de la totalidad condensándola? Entonces, acá justamente esta forma de configuración es la que vamos a tratar de trabajar en nuestro ensayo visual. O sea, cómo con partecitas que cada uno trajo, vamos a construir o intentar dar cuenta de alguna cosa un poco mayor. Y sobre todo ahí es muy importante la idea que ya había dicho de interdefinibilidad de los elementos, porque tratamos, digamos, de rebasar una causalidad lineal, también ayer ya lo habíamos planteado con Silvia Rivera, en fin, y que aludir a la salud multiplicidad de dimensiones que están involucradas. Y entonces un marco epistémico, decía Rolando, es un sistema de pensamiento que es rara vez explicitado y que permea las concepciones de una época en una cultura dada y condiciona el tipo de teorizaciones o creaciones que van surgiendo. Es bien importante ver que Rolando, fíjense, yo me di a la tarea, así como para Kuhn y su importante libro de la estructura de las revoluciones científicas, hubo después una investigadora que extrajo todas las formas en que Kuhn hablaba del paradigma y los como organizó también por niveles, un poco replicando ese trabajo. Lo que en algún momento hice fue decir, claro, Rolando aquí está hablando de un marco epistémico que correspondería a lo que en Kuhn es un metaparadigma y en Foucault es una episteme, ¿no? Digamos, y es algo que también nos atraviesa porque los conceptos y las formas incluso de crear, pues están atravesadas históricamente por las condiciones en las que se producen. Entonces, pero a veces no nos damos cuenta de que estamos en esas condiciones, o sea, esa es la parte interesante. Y un segundo nivel que ya compete directamente al trabajo que vamos a hacer hoy, pero que, digamos, están articulados y se manifiestan a la hora de las discusiones, lo vamos a ver, es el conjunto de preguntas o interrogantes que nos planteamos con respecto al dominio de la realidad y expresa la jerarquía de valores de quien investiga y de quien crea. Y el marco epistémico entonces anuda estos niveles en la construcción del conocimiento y volvemos a lo de los nudos, es el nudo gordiano que da coherencia a nuestro quehacer. Pero para este tipo de trabajo, y esta es la segunda parte, digamos, de esta primera parte, hay que generar una atmósfera para el trabajo interdisciplinario que desde mi punto de vista Rolando hablaba muy poco de ello. Es decir, sí decía, y de una vez se los planteo, porque aunque yo voy a terminar con eso, pero él, por ejemplo, hablaba de que el trabajo interdisciplinario en colectivo necesitaba un director o directora de orquesta, ¿no? Que justamente articulara y diera el sentido a la melodía. Es bien extraño porque hace poco, bueno, justo antes de venirme, el martes, Víctor Toledo, un investigador, digamos, de la ecología política en México, y muy importante, publicó bueno, tiene muchos libros, ¿no? Pero publicó un artículo en La Jornada justamente sobre la ciencia como una sinfonía y el trabajo interdisciplinario como una sinfonía, o sea, muy parecido a lo que Rolando planteaba en su momento, pero de alguna manera ha sido un interés mío propio de llevar, o sea, darme cuenta, como discutíamos ayer, los grupos sociales, digamos, tienen conflictividades. Donde quiera que haya un grupo social, y obviamente que los seres humanos no podemos existir soles, entonces
hay conflictividad, ¿no? De muchos tipos. Y ¿cómo podemos no evadir la conflictividad? Porque es importante que se den las polémicas, es incluso lo que hace, digamos, avanzar, y está bastante demostrado en la historia de la ciencia. Y entonces aquí tenemos a Gadamer, que nos da algunas claves que he retomado para este tipo de trabajo, donde nos plantea la noción de horizonte hermenéutico, es decir, interpretativo, y que tiene mucho que ver en el fondo también con la cuestión de la analéctica en Dussel. Porque, y dice Gadamer, en Verdad y Método, este trabajo suyo en 2 tomos, que realmente es muy importante, la comprensión comienza allí donde algo nos interpela. Esta es la condición hermenéutica suprema. O sea, lo que no nos llama la atención, obviamente, entonces no nos interpela de ninguna manera. Y incluso podríamos equipararlo con el meme que ahora se circula, que dice lo que te choca, te checa, ¿no? En el sentido de que si algo no te gusta, hay algo que te interpela, que te jala a ver qué se puede hacer. Entonces, ahora sabemos cuál es su exigencia: poner en suspenso por completo los prejuicios. Sin embargo, cosa que es complicadísima, o sea, no es, hay que hacer un entrenamiento, ejercitarse para no luego decir, no, es que lo que dices está mal, y porque para eso nos hemos entrenado disciplinariamente, o no, qué obra tan mala, ¿no? Es que le falta, no tiene referencias, no, ¿cómo es posible? No está bien llevada técnicamente. O sea, para hacer la crítica, digamos, somos muy buenas y buenos, pero para a lo mejor suspender por un momento ese juicio que a veces está cargado de prejuicios, aquí hay una clave. La suspensión de todo juicio y a fortiori la de todo prejuicio tiene la estructura lógica de la pregunta. O sea, en lugar de decir, no, esto está mal, plantearlo en forma de pregunta ya es, digamos, una otra forma de interpelar también al otro con el que a lo mejor no estamos de acuerdo. Y se vale no estar de acuerdo, no es que tengamos que estar de acuerdo en todo. La esencia de la pregunta es el abrir y mantener abiertas las posibilidades. A partir de este planteamiento a mí me ha surgido como querer trabajar, digamos, ciertos elementos, entre ellos esta categoría de descentramiento o de devenir excéntrico, o sea, justamente salirnos de nuestro propio centro, cosa que es muy difícil, porque también, o sea, yo le digo, este trabajo que hemos hecho a partir de los diplomados, de los talleres, de los seminarios, pues nos damos cuenta, sobre todo en los más largos, ¿no? Cuando los talleres son cortos, a veces no se manifiesta tanto la conflictividad o los desacuerdos, en fin. Pero cuando el diplomado lo dábamos en 6 meses y nos veíamos jueves y viernes, todos los jueves y viernes de esos 6 meses, pues claro que empiezan a manifestarse conflictos, ¿no? De muchos tipos, además, que si llega tarde, que si llega temprano, que si es la que siempre habla, que si es la que nunca hace nada, o sea, obviamente que empezamos otra vez a catalogar y clasificar a las y los compañeros, y entonces pues empiezan a generarse ahí las cuestiones. Entonces, ¿de qué tenemos que devenir excéntricos? De la disciplina en la que nos hemos formado, porque claro, oigan, la filosofía de la ciencia es la más importante, ¿no? O sea, cada uno, o así podrían decir, o la historia de la ciencia, yo podría decir, podemos argumentar por qué estudiamos esa, pues por algo la estudiamos, por algo nos dedicamos a lo que nos dedicamos, entonces defendemos eso, pero también de nuestra trayectoria, o sea, es decir, están esas cuestiones del cargo-función, porque también se ha dado quien tiene, digamos, más, o no solo cargos o funciones, sino también quien tiene el doctorado, el postdoctorado, en fin, todo eso interviene a la hora de las relaciones para el trabajo colectivo, está de manera manifiesta, y eso tampoco es negar las trayectorias de las personas involucradas, al contrario, pero es tratar de generar una cierta horizontalidad que propicie el diálogo. También hay que descentrarse de los juicios y prejuicios y de nuestros compromisos ontológicos que están muy en relación con eso. Y fíjense que aquí, y ahora sí ya casi son 2 diapositivas para ir terminando, había puesto en esta diapositiva que trabajo desde hace tiempo algo que también tiene que ver con la filosofía de la liberación y con las autoras y autores que hemos visto, y por eso pongo esta imagen de una coreografía de Pina Bausch, que es esta coreógrafa alemana, que además se basa, fíjense ustedes, y ahí también es lo que me gusta, esta como citación
entre, digamos, artistas, podríamos decir, porque esa coreografía se llama justamente El musguito en la piedra ICCC, que está basado en una, digamos, canción, en una letra compuesta por Violeta Parra y que es muy, pues muy significativa. Antes de leerles la parte de Violeta Parra, la estrofa que he seleccionado, la cuestión es, vemos que justamente está hasta cierto punto jaloneada la bailarina por estas tensiones, ¿no? Pero se deja de centrar, ¿no? O sea, se deja salir de su eje y eso es, diría también Dussel, encontrar en el sistema las contradicciones es un punto muy importante, pero darse cuenta que lo que nos une como seres humanos es justamente la vulnerabilidad, pero es la que revestimos de que todo está bien, somos un ser, un yo, supuestamente coherente y que va por la vida según haciendo cosas coherentes, cuando en realidad, y yo creo que la pandemia lo puso muy de manifiesto, lo que nos une es esa vulnerabilidad que de hecho tiene que ver, por supuesto, con cómo enfrentamos culturalmente la inevitabilidad de la muerte. Entonces, bueno, les voy a leer, dice, volver a los 17 después de vivir un siglo es como descifrar signos sin ser sabio competente, volver a ser de repente tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo, se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra. Ay, sí, sí, sí. Bueno, obviamente les invito a que quienes no la conozcan vayan a escucharla. Y aquí, justamente, y con estas ahora sí 2 diapositivas cierro, también traía colación que ayer Jorge lo citaba y que efectivamente, digamos, también fundamos una parte de todo este trabajo en las epistemologías del sur y en la ecología de saberes, ya lo decía, a Boaventura de Sousa Santos, que también es portugués, pero bueno, tiene vínculos profundos con América Latina, y donde en este libro de El fin del imperio cognitivo, la afirmación de las epistemologías del sur, que además es un libro bien interesante y muy bonito porque recupera una serie de experiencias de trabajo colectivo a lo largo de América Latina, en varios países. En México, justamente el trabajo lo hace con Gustavo Esteva, que falleció este año, lamentablemente, y digamos, el trabajo de asambleas y trabajo ahora sí que comunitario en Oaxaca. Pero bueno, y él habla de la minga epistémica, ¿no? Que también en Colombia, ya saben que incluso existe, o sea, digamos, un grupo, la minga, pero basado en esta categoría quechua, y yo le puse tequio porque es, digamos, la traducción hacia la palabra náhuatl que usamos en México. Entonces, quien hace ciencia y quien crea, y es como una formulación, debe ser más bien un artesano o artesana, porque también se acuerdan que veíamos la distinción que hizo Kant entre arte y artesanía, ¿no? Y entonces aquí hay una apuesta fuerte por volvernos artesanos y artesanas que yo retomo en un texto porque justamente tenemos que volvernos obreras y obreros del trabajo creativo, sea científico o artístico, y entonces transformarlo bajo esa lógica. Y que tenemos que desaprender y despensar, que también lo formulaba de cierta manera Pablo González Casanova, con esta idea de aprender a aprender, para participar en una minga en quechua o tequio en náhuatl epistémico, y ahí sí lo cito directamente, que es un trabajo comunitario colectivo que pretende crear o conservar conocimientos comunes con una experiencia profunda de los sentidos, ver, escuchar, oler, gustar y tocar profundos en reciprocidad. Obviamente que la frase también está haciendo alusión a la categoría de fals borda de sentipensar y de corazonar, que también podemos leer como corrazonar, o sea, corrazonar de hacerlo colectivamente, pero hacerlo también conectando justamente corazón y razón, ¿no? Y como bueno, Rolando había hablado del director de orquesta o directora y la cuestión del trabajo interdisciplinario, de alguna manera lo que intentamos en el trabajo en el CEICH y en el diplomado en particular y en estos talleres, tiene que ver con generar una horizontalidad donde no tenga que haber alguien, ¿no? el director o directora de orquesta que guíe a todo el trabajo, sino justamente como un quinteto de jazz improvisando. Es decir, que
cada quien conozca su instrumento y lo que tiene que tocar, y obviamente tiene que conocer como, digamos, la música, que ese conocimiento, digamos, como de la música más básica, es el marco epistémico común, el marco estético epistémico común. Y ese se tiene que construir, o sea, no está dado. Bueno, cada quien tenemos uno, pero a la hora del equipo hay que entender que si el otro dice, si el otro dice una categoría o habla de un artista, pues mínimamente saber a través de ese diálogo de qué es lo que estamos hablando, ¿no? Lo hacemos a través de varias etapas en los talleres que luego damos, pero que son mucho más largos. Y luego, claro, se da la posibilidad de improvisar, es decir, de que están tocando en conjunto, luego cada uno toca un solo, pero sabe también cuándo reintegrarse. Y eso también hace la analogía con que Rolando García decía que el trabajo interdisciplinario tenía momentos de diferenciación y de integración. Se empieza con la integración, o sea, preguntándose qué problemática se quiere trabajar, en fin, y luego hay momentos donde cada investigador va a hacer una profundización, pero pensando en las preguntas que se generaron colectivamente, una profundización en su ámbito de especialización o de saber, y luego la va a llevar otra vez a la fase de integración con el equipo para reconfigurar el sistema complejo. Por eso es por aproximaciones sucesivas, porque vamos y venimos dialécticamente entre fases de integración y de diferenciación hasta, como diría yo, Rolando, llegar a un sistema complejo que intente dar cuenta, diríamos con Dussel, que tenga la factibilidad de explicar, digamos, una parte del mundo que nos interesa ver. Y entonces, bueno, por eso hacía alusión a esto. Esta proposición, digamos, la vengo formulando del quinteto de jazz improvisando con esta analogía también entre las ciencias y las artes, porque me interesa estudiar las correspondencias, o sea, lo que dice una parte y lo que dice la otra y cómo se pueden vincular, cómo hay momentos de esa vinculación. Y bueno, y además tratando de apuntalar algo que la interdisciplina, esta crítica tiene, y es la democratización del conocimiento y la democratización, en este caso, también de la creación y de la posibilidad, efectivamente, de que todos seamos creadores y creadoras. Y entonces, ahora sí, le entramos al taller, pero bueno, nada más para cerrar preguntas, comentarios, esa parte, y ahora sí ya entramos directamente al taller. Este trabajo y sobre todo la perspectiva interdisciplinaria en América Latina, como les digo, tiene como una larga trayectoria, entre ellos con Orlando Falsborda, con Eve Besuri, con Rolando García. Incluso ahora estamos incorporando también a Rui Mauro Marini, porque hizo muchos estudios sobre las universidades y además teníamos que tener a alguien de Brasil, que es todo un continente, y también a una investigadora que, aunque es latinoamericana, ahora está en las universidades de Estados Unidos, pero Mabel Moraña, pero que ha trabajado mucho, digamos, la literatura y las producciones andinas, en fin, pero ¿por qué? Porque hay este interés, como les decía, de al menos dos elementos: democratización de los conocimientos y de la creación, configuración de algo que no es tan fácil de hacer, que es la horizontalidad en el trabajo colectivo, porque otra vez no se parte de ahí se llega, eso hay que construirlo, no solemos trabajar desde la horizontalidad y a veces no se logra, o sea, tampoco se preocupen si algún momento no se logra, porque no es tan fácil de llevar a cabo, y eso va, digamos, como avanzando a través de justamente abrir las posibilidades, como diríamos con Gadamer. Y también, yo aquí ahora no lo puse, pero es muy importante una serie de elementos: la confianza, el respeto por el otro, la otra y sus conocimientos, como diría don Pablo, cualquier interlocutor tendrá siempre algo que aportarnos. Y además, lo interesante de la vida es que no sabemos en qué momento nos lo va a aportar. Entonces, como que yo siempre les digo a mis estudiantes, sobre todo, porque luego también, de verdad, cuando somos jóvenes, están así como empiezan a trabajar en equipo y a lo mejor se empiezan a disputar, en fin, y que es una parte muy positiva por un lado, ¿no? Pero también cuando se es muy joven se piensa que una tiene la razón y que todo lo tiene bajo control, y después cuando uno va madurando dice, sí, cómo no, con razón la abuela me decía tales cosas, ¿no? Pero, y entonces efectivamente eso esa forma de trabajo va generando una otra forma de relación
y la posibilidad, entonces yo les digo a los estudiantes, hay que darnos chance. Es importante darnos cuenta que las cosas se están transformando también en los países, digamos, que podríamos llamar del norte global. ¿En qué sentido? En que hay una vuelta a la revalorización de los oficios y de las artesanías. Y eso, es decir, algo que en nuestros países, digamos, ha existido, pero que antes, no por nosotros, sino justamente en esas relaciones, no era valorado, ahora está, digamos, tomando, y cuando digo ahora ya es hace ya 40 años, como mucho auge o hasta más, esa forma, digamos, de trabajo. Y justamente quizá, o sea, habría que analizar, porque lo hace Boaventura de Sousa Santos cuando está hablando, es decir, la crítica que hace es porque, y por eso habla de la minga epistémica, en fin, es que muchas veces en el trabajo científico, y lamentablemente se sigue hasta cierto punto reproduciendo eso, aunque, por ejemplo, en México hay un intento de dar una vuelta a eso, pero es muy difícil, porque hasta los propios académicos y académicas resistimos, ¿no? Cuando nos proponen otra cosa, no nos gusta salirnos de nuestra zona de confort en el sentido de, no, pero espérate, ¿por qué? Porque ha habido siempre una evaluación cuantitativa, por ejemplo, de lo que se produce y no cualitativa, porque es mucho más difícil de hacer. Y además, ¿quién va a dictaminar los criterios cualitativos de eso o no? En fin, en propio Yucunet discutimos cómo evaluar la calidad, ¿no? Porque es muy, o sea, no es evidente tampoco llevarlo a cabo. Y entonces lo que acabamos haciendo es cuántas reuniones tuvimos y pero evaluar de qué calidad fueron las reuniones o qué impacto se tuvo con eso, no siempre es tan fácil. Entonces, sí es importante darnos cuenta que hay una transformación que se está dando, digamos, como a nivel, o una disputa, no sé si transformación, porque eso sería ya apuntar a una dirección, pero una disputa de cómo se tienen que dar las cosas. Y muchas veces sí se ha pensado que el científica, estamos en una torre de marfil, como alejados, viendo, o sea, con una cierta distancia lo que acontece. Y además de manera individual, o sea, producimos de manera individual, cuando bien sabemos que los trabajos casi siempre son colectivos, pero claro, alguien los firma. Entonces, y en las tesis, ¿qué es lo que hacemos? Dar cuenta de toda la trama, como diría Jason Moore, de toda la trama de la vida que sostiene ese trabajo. O sea, le agradecemos a quien nos hizo de comer, a las amigas que nos leyeron, a los colegas que nos hicieron polémica, a los profesores que nos leyeron. Entonces, la cuestión es que esa trama, digamos, queda también, o sea, son unos agradecimientos en la tesis, pero casi deberían aparecer como coautores y coautoras. Y esa cuestión del trabajo artesanal convoca entonces a hablar de taller, no solo en el sentido en el que lo estamos viendo ahora y que lo vamos a intentar hacer, sino, o sea, de taller como un taller obrero, o sea, donde, digamos, todos o todas están trabajando con las manos, digamos, embarrándose de cosas, haciendo, ¿por qué? Porque también disputa una idea de división que ha sido muy trabajada también desde el marxismo, en fin, de trabajo manual y trabajo intelectual, ¿no? Como si fueran dos cosas muy distintas y además donde, por supuesto, lo que está bien es el trabajo intelectual o creativo y lo otro, ay no, pues que lo hagan otros, ¿no? Entonces, como que combinar los dos también da otra forma, digamos, de estar en el mundo. Y yo creo que también en eso, bueno, las mujeres que tenemos siempre esas dobles jornadas, en fin, lo sabemos. O sea, porque tengamos trabajo intelectual o no, tenemos el otro trabajo y al que hay que convocar también a los hombres y a los compañeros. De la filosofía que imparto, hacer una reflexión a partir de lo que para mí debería seguirse renovando, enriqueciendo, en el caso de nuestra práctica. Y tiene mucho que ver con los fundamentos de los cuales nosotros bebemos, partimos. Muchos de ellos son eurocentristas en su mayoría. Tenemos una deuda, ayer alguien que estaba aquí en el taller lo decía, con nuestros propios orígenes, la cultura cubana, todo lo que puede ofrecer en función de fundamentar nuestra propia práctica sin necesidad de mirar tanto afuera, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de leer al profesor Sousa, me gusta mucho, tengo incluso en casa un libro que para mí es importante, que es La Universidad del Siglo XXI, donde él hace una descripción de este tipo de métodos que podemos utilizar y creo que en Cuba se ha hecho.
se ha hecho y se ha hecho bien en algunos espacios. Hay otros espacios donde eso está todavía muy a un nivel muy primitivo. Creo que el discurso pedagógico en forma general sigue teniendo una malla positivista, sigue teniendo por ahí un sesgo de lo que cada quien en su ciencia es, y este es el minudo y gordiano, por decirlo de alguna forma. Y aunque hemos trabajado en la la trans y la multidisciplinaridad, todavía nos queda muchísimo, por supuesto, por hacer. Cuando uno se asoma también a la teoría de la complejidad, como que desaprende, ¿no? Y yo conocí la categoría de desaprender en el año 2011. No es una categoría nueva, es algo que ya también en el mundo tiene una historia y que nosotros desde el discurso pedagógico y desde la acción pedagógica tenemos que concientizar. Porque cuando tú desaprendes códigos tradicionales, te avientas hacia una nueva forma de hacer. Y en esa nueva forma de hacer, por supuesto, descubres lo dialógico, descubres que de pronto el Magister dice ya no es tan así, hay otras voces también que hay que escuchar y que tienen, por supuesto, un conocimiento importante que aportarte incluso a ti como docente. Sobre la dirección orquestal, por decirlo de alguna forma, se puede tener al director de orquesta, en este caso, en un espacio de aprendizaje como este, pero no quiere decir que el director siempre tenga que ser el líder de la orquesta. Usted puede reconocer como líder a otro miembro de la sinfónica, y por supuesto está ahí la riqueza en compartir ese espacio, en compartir los roles, en hacer más democrático, ¿no?, todo ese proceso. Entonces yo creo que sí, que estas nuevas formas entronizan con los tiempos que vivimos, que es muy bueno discutir sobre eso, que estamos dando unos pasos, pero que todavía no son suficientes y no nos podemos dejar engañar, porque conozco, por ejemplo, experiencias tristes de profesores de determinada asignatura que es bella, riquísima, que puede aportar mucho, sin embargo la forma, la manera en que eso hoy se está gestando, se está gestionando, no es una manera feliz. Y entonces los estudiantes como que comienzan a rechazar todo lo que uno como profesor pueda mostrar y pueda enseñar y pueda aprender también. Entonces nada, eso era lo que quería decir, volver a agradecer por las nuevas lecturas, por los nuevos saberes, por compartir un espacio de forma dialógica, por escucharnos todos y nada, aquí estamos. Muchas gracias. Sí, hay varias cosas de lo que has señalado que son muy, pues sí, muy importantes, porque quizá empezaría por esta última. Yo sí creo que como profesoras y profesores tenemos grandes desafíos porque se está transformando la práctica pedagógica. Es decir, sí hay como un reto grande, porque estos aparatos nos han generado, digamos, una serie de desafíos. Yo a veces no sé si evaluarlos, créanme que dudo, a veces digo buenos o malos, porque claro, aquí podemos encontrar muchas cosas, o sea, y entonces a veces una se pregunta si seguir dando ciertos contenidos o no, porque se pueden encontrar ahí, sino cómo se llegó a esos contenidos. Y otra vez, este tipo de perspectivas, y yo lo digo mucho porque en talleres más largos que discutimos qué es la ciencia, que entendemos como las disciplinas, en fin, pues se hacen muchos, o sea, se dicen cosas, por ejemplo, que están bien, que es la ciencia es conocimiento probado a través de un método o de una cierta metodología, etcétera. Y al final del día nos damos cuenta, cuando regresamos, que la intención que teníamos se vio totalmente trastocada y no hicimos lo que teníamos que hacer, o que nos habíamos como supuestamente puesto como objetivo. De una cosa que pareciera tan sencilla, esas interacciones, y por eso también estas perspectivas son interesantes, porque en esas interacciones emergen cosas nuevas, o sea, bueno, nuevas, es decir, emergen situaciones inesperadas,
que a veces, o por supuesto, nos ponen, o de malas, podríamos decir, o sea, nos sensibilizan, pero en cierta manera que nos va sacando, digamos, de nuestro eje, ahí sí, ¿no? Otra vez, pero como no nos queremos salir de nuestro eje, porque eso siempre implica confianza en el otro, en que el otro va a hacer lo que le toca hacer, pero pues ya a veces sabemos de antemano que no lo hace. Entonces, ¿cómo generar un tipo de interacciones, al menos en momentos relativos, de cierta confianza? Y por eso hay que construirlos, porque no está dado y hay que tratar de propiciarlos. Y en ese sentido, justamente Boaventura, ha ido varias veces a México, acaba de estar para Claxo, y por ahí les voy a enseñar luego unas fotos muy bonitas, porque me tocó acompañar a Dussel a recibir el premio de Claxo. Y iba su esposa también, Johanna, en el sentido de se encuentran y como grandes amigos, bueno, se abrazan y tal, se intercambian libros, etcétera, y entonces las fotos la verdad es que quedaron muy bonitas. Y de esa interacción también, ¿no? De estos pensadores que han aportado un montón, pensando justamente con y nuestros pueblos. Pero Boaventura, en una de las intervenciones, que yo creo que también, no sé si se acuerdan, incluso yo creo que a lo mejor lo pudo haber retomado de ahí, porque en México, que espero que nos visiten en la UNAM, tenemos una serie de murales, es un sitio importante de murales, y hay uno que tiene muchos años en restauración, espero que ya le quiten la ¿cómo se dice? La tela que lo cubre, aunque está ahí el mural representado en la tela, pero ya nos lo acaben de restaurar, porque era de antes de la pandemia y sigue así, pero justamente se llama, es de Siqueiros, y es El pueblo a la universidad y la universidad al pueblo. Es un mural precioso. Y Boaventura, yo pienso que retomaba de ahí esa idea, pero ya no tanto de que el pueblo vaya a la universidad, y entonces quienes somos del pueblo estemos en la universidad, sino realmente que la universidad vaya al pueblo, que es lo que estaban diciendo, es decir, que ese muro que se ha construido también a lo largo del tiempo, pues efectivamente tratemos de echarlo abajo. Ya lo decía Falsborda, pero él mismo reflexionaba sobre las dificultades de esa participación y efectivamente cómo de todos modos siguen siendo hasta cierto punto mundos un tanto autónomos, que tienen sus propias reglas, diríamos incluso también con Pierre Bourdieu y su idea de los campos, y entonces pues no es tan sencillo hacerlo, pero sí llevarlo a cabo. Y la cuestión que decías del líder o no, del director de orquesta, efectivamente en esa idea del quinteto de jazz, improvisando, es darle el rol del liderazgo a quien en un cierto momento lo amerita por la problemática a estudiar. Y entonces el liderazgo se vuelve rotativo. Y es importante, digamos, no el liderazgo de una persona, sino el proyecto en general. Pero eso también es muy difícil, porque efectivamente nos hemos dado cuenta que si de repente no hay alguien que modere, yo le llamo module, porque modular es un poco distinto que moderar, pero bueno, y también los conceptos importan, que utilizamos para referirnos a lo que hacemos y a las prácticas y a los quehaceres, pero la cuestión es, si a veces eso no pasa, entonces se generan pues dificultades o no se llega. Y aquí muchas veces cuando hacemos el taller, el diplomado, en fin, que hay que llegar a algo, yo a veces les digo, no se preocupen por llegar al producto final. Aquí no importa el producto final, sino ahora sí que la cadena de montaje, o si somos obreros y obreras, el proceso es lo que importa. Y si el proceso no lo llevamos bien a cabo, porque claro, ¿qué es lo que pasa? Al final me pueden entregar, no aquí, en el diplomado, le llaman, además también me choca la palabra protocolo. Yo digo proyecto, es más bonito proyecto. O sea, el proyecto implica una idea de futuro. El protocolo es como una cosa muy burocrática de, ahí está mi proyecto de investigación, y yo, no, llámale, que diga protocolo, y yo, no, llámale proyecto. Las palabras importan. Yo creo que aquí todas y todos ya saben hacer un proyecto de investigación, saben dar cuenta o sea, partimos de eso para decir, no quiero que me entregues lo que ya sabes hacer, entrégame otra cosa, y ese es el desafío. Y es porque, ¿pero qué quiere? Pues no, que no te gusta que te impongan, pues entonces, porque me dicen, no, es que también, puedo ser como una maestra, no impositiva, pero sí de decir, a ver, hay que hacer ciertas cosas y hay que hacerlas, hay que leer, hay que hacer, y entonces, tengan cierta creatividad y hagan ciertas cosas. Bueno, pero ¿cómo? Es que cuando no nos lo dicen todo, entonces también estamos en problemas. O sea, ¿cómo llegar a un punto medio que siempre es
una cosa a la que se llega y no de la que se parte, para realmente hacer eso. Yo por eso a veces en Yucunet, claro, yo digo, vamos avanzando, y no, porque también queremos generar algo que no necesariamente existe, pero lo tenemos que hacer bajo los parámetros o los marcos de lo que existe. Y ese rejuego es tensional, o sea, es así. Por eso la bailarina está así jaloneada con 2 hilos así, ¿no? Entonces, y a veces, fíjense que otra cosa que también hacemos y que a veces es difícil, en el diplomado metimos unas sesiones de biodanza. A lo mejor hubieran podido ser de cualquier otra cosa, pero una compañera del propio CEICH daba o estaba estudiando biodanza y se estaba formando en ello, y ya llevaba avanzado la formación. Estaba por terminarla, ahora ya incluso se terminó su maestría en biodanza. Pero incorporar el cuerpo, o sea, dejarnos movilizar y hacer esos ejercicios que hacíamos, pone en otra disposición la mente. Y eso está, o sea, yo lo comprobé ahí durante el diplomado muchísimo tiempo, pero claro, ¿qué es lo que algunas o algunos decían? Ay, no, eso es como esotérico, yo a eso no le voy a entrar. Y yo, ¿esotérico cuál? O sea, que también lo generó, por cierto, lo de la biodanza, un chileno, Rolando Toro, y luego hablaban de Rolando, y yo, a ver, ¿de qué Rolando me están hablando? Porque no me confundan, si de Rolando Toro, de Rolando García, que también, aunque uno es argentino y el otro chileno, en fin, ¿no? Pero sí, es importante como dejarnos convocar, pero eso, pues no cualquiera se presta. Hoy venimos menos al taller porque se habló de que había que meter las manos, y ya no toda la gente le quiere entrar, eso también es real, ¿no? Entonces, bueno, y ¿alguien más? Y si no, para entrar, o a lo mejor quizá podemos hacer el receso y volver al taller, pero antes de ir al receso quisiera decir en qué va a consistir efectivamente. El taller, el objetivo es generar en colectivo y de forma colaborativa, que en eso, fíjense, también hay otra investigadora mexicana que en colectivo ha hecho y tiene una serie de libros publicados en Chiapas, tomos bastante gordos, pero muy interesantes, con trabajos muy buenos, Xochitl Leiva, que habla de la colabor, o sea, además le pone con guión labor, ¿no? Y justamente también en esta discusión de labor como labor casi material y del trabajo, ahora sí, del quehacer que pone, decimos, pies, manos y corazón y todo en embarrarse en el lodo, ¿no? Y entonces es bueno, interesante su texto también de ella, que analiza cómo hizo un trabajo, pues con gente, con un financiamiento externo y con gente de varios lugares, y también gente que no es de la academia, y las discusiones que se desataron en relación con eso, ¿no? Bueno, no mostrar la imagen y describirla. O sea, yo tengo mi imagen y yo se las describo. Ahorita vamos a conformar los equipos. A lo mejor separamos las 2 mesas, y entonces para que puedan recargar sus cosas y eso, generar el espacio que también yo digo. Luego nuestras universidades, nuestros espacios de trabajo, esos son, por ejemplo, son cubículos, ¿no? Yo sí estoy en mi torre de marfil, porque en el CEICH estoy en la torre 2 de humanidades, que en la universidad antes era la torre de ciencias, pero bueno, en fin, pero sí hay que los espacios incluso como modificarlos en el sentido de la organización espacial y generar otra proxémica. Y bueno, al finalizar la ronda, entonces, donde cada una describe su imagen, hay que mostrarlas. Entonces ya la pongo acá y ya ven y discuten, pero primero todos y todas hablan de su imagen, que haremos yo creo que 2 equipos de 4 o 5 personas, y luego intentar configurar entre todos una historia narrativa a partir de las imágenes. Una historia, una narrativa, digamos. Y ya les digo, también puede ser la imagen completa, partes de la imagen, pueden quitar o poner imágenes, y explorar como estas causalidades diversas. Y bueno, es importante lo que ya decíamos, no quedarse con lo ya sabido, ni con la primera historia. A veces hay también, ¿cómo se pueden decir? Epifanías o momentos geniales de que la primera historia es muy buena. Entonces también ya cuesta trabajo que el equipo se salga de esa primera historia, ¿no? Pero bueno, el quinto no sabemos si vamos a llegar, pero proponer conceptualizaciones que dé coherencia a esa narrativa visual. Y para llevar a cabo eso es necesario saber decir y saber escuchar. Lo habíamos trabajado quienes estuvieron en Santiago de Compostela, ¿se acuerdan? Con los antifaces. Y entonces sabemos que nos pusimos un antifaz y teníamos en 1 minuto cada quien, o 2, ya no me acuerdo ahora, que decir nuestro proyecto.
y los otros escuchaban y cada uno decía su proyecto y luego cada persona sin quitarse todavía la venda de los ojos hacía una pregunta pero no se podía repetir, o sea, porque entonces todos le preguntamos a Delia, no, pues, o sea, que había que ser rotativo y haber escuchado, porque si no escuché a Jorge, pues no sabía qué preguntarle, ¿no? Así, o a Margarita, en fin. Y lo que eso generó, y ahí también nos damos cuenta cómo para escuchar hay que ponerse en una posición de escucha, no así de, ay, ¿me estás hablando? Ay, qué bien, porque yo estoy en otra cosa, ¿eh? Por cierto, no, pues eso, pues, digo, no es escuchar, o sea, me van a disculpar, pero eso no es escuchar. Y también saber decir, y obviamente creatividad e imaginación. Imaginación tiene, otra vez etimológicamente, dentro las imágenes. Entonces, ¿cómo generar con las imágenes imaginarios nuevos también, ¿no? O sea, una imagen puede estar referida a algo, pero sacarla de ese contexto y ahora sí que echarla a volar en otro es y la idea, como dijimos, porque ahora sí son 6 y 6, es que van a tener un tiempo para hablar de la imagen. Traten de regularse, o sea, vemos unos que hablamos más y unos que hablan menos, entonces que tengan más o menos un minuto, yo más o menos voy a tratar de irlo también viendo, modulando, y a partir de eso, para que todos hablen de la imagen, porque si no, si a veces alguien no habla de la imagen, o sea, dicen, es que no llegamos a que fulana presentara su imagen, no, tiene que ser más o menos equitativo y entonces todas y todos presentarla. Y, o sea, rotativa, ahorita la primera cuestión es describir la imagen y después mostrarla. Entonces, ¿alguna duda, comentario, cuestión? Espero que no, y ya le entramos. Si quieren arranquen, voy a cronometrar los tiempos más o menos y empiecen. Como normalmente ella es, la observáramos al revés y después entonces hiciéramos la interpretación. Ella tiene un grupo de símbolos, de cosas que al derecho se pueden identificar fácilmente, pero cuando usted mira la imagen, no. Entonces, bueno, ahí daríamos cabida suelta a la interpretación y la imaginación de cada quien. Ya. Yo hice una imagen basada en la obra que hago, ¿no? Es una imagen que tiene que ver con un ser que pertenece a otro nivel de realidad. Que es un ser que es como si llegara de la profundidad del cosmos y se materializa en la Tierra y de alguna manera interviene con las personas de forma consciente o inconsciente. Yo tenía varias imágenes, ¿no? Y una de ellas realmente no era visual. Y entonces, como era literaria, pero porque también es imagen, era el acto de descubrimiento de mi última nieta de que tenía sombra. Es decir, ella descubrió que tenía sombra. Yo le hice un poema al descubrimiento de la sombra. Pero como para hacer más visual, elegí otra imagen que era importante, que es una foto de Salvador Augusto, un hermano mío mexicano que falleció por COVID en la última vez que estuve en México en el 2019. Bueno, mi imagen es una imagen al azar, la tenía en la cartera, está relacionada con una exposición, es una fotografía en blanco y negro y creo que a nosotros los cubanos pues nos dice mucho. Ya. Bueno, mi imagen la acabo de seleccionar de mi galería y finalmente, o sea, tenía muchas imágenes y finalmente me quedé con una fue una foto que hice yo el otro día cuando en una instalación en una tienda que reflejaba, o sea, había unos cristales y reflejaba la arquitectura de un espacio ruinoso y entonces un poco en blanco y negro, no le hice mucho trucaje, simplemente o sea, capté el momento porque cuando miré hacia arriba me generaba todo un interés, ¿no? Me interpelaba y bueno, básicamente es eso. Qué bien, bueno, la imagen mía es la carátula de un catálogo que está aquí de una exposición de fotografía, ahí tenemos un link nosotras, porque es una imagen que está como estilo puntillismo
y ahí nos da a la interpretación de cada quien. Se ven personas, se perfilan, se pueden perfilar personas, pero hay como un mundo ahí abstracto, que qué están mirando esas personas, qué tienen frente. Por cierto, es de una exposición que está en 23 y 12, que se la recomiendo, de un artista matancero, Julio César García, llamada Crónicas. Y está muy bien la exposición. Él obtuvo un premio recientemente importante, justo el viernes pasado se inauguró, y bueno, ya por ahí podemos después debatir. Fueron mis más conexiones emocionales entre dos personas, pero bueno, no son precisamente parejas, sino son familia. Y es un espacio donde hay mucha agua, por supuesto, y al mismo tiempo era necesaria esa conexión después de tanto tiempo que las personas no se habían encontrado. Yo traigo es una figura masculina dibujada, es en blanco y negro la imagen. La figura tiene la cabeza mucho mayor en proporción al cuerpo, está vestida con vestimentas sueltas, camisa abrochada hasta el cuello, con un cuello muy sencillo, tiene en sus manos un instrumento musical. Detrás se ve una penca con determinados caracteres escritos, una penca, un abanico, y está firmada la obra con unos caracteres muy específicos que se corresponden con la imagen, formadas las letras como si fueran cañas de bambú. Mi imagen es una fotografía, es construida por mí, es decir, es como una especie de paisaje, está formado por columnas y fragmentos de lo que en un momento determinado fueron columnas. Alrededor de estas columnas hay vegetación. En estas columnas, en una hay un texto colocado, en otra una foto traída de un álbum familiar y en la otra una fecha. Es una fotografía. Sí, una foto construida. Es decir, como una obra, es una obra tomada, pero después trabajada en postproducción, y es una fotografía a color. Fotografía narrativa. Bueno, la imagen mía originalmente era un mural. Es un gato con forma antropomórfica. Un gato que está dando bombos y platillos. Así es lo que se ve. Un gato dando bombos y platillos. Podemos hablar después de lo que significa, pero no es ahora, ¿no? Esa es la descripción. Es eso, no hay nada más. Ya, eso es lo que hay. Imagen es una ilustración. No soy muy buena con técnica, pero asumo que es acuarela. Es a color y es simplemente un primer plano. Con diferentes plantas tropicales, específicamente son plantas del Caribe colombiano, y en ciertas partes de la ilustración también hay unos peces amarillos que están colgados de las plantas. Es a color y es mayoritariamente verde, pero algunas de las flores son de color rojo, lo que hace que resalten. Es un recorte de un libro. Sí. Ahora quiero ver todas las imágenes sobre la mesa. Yo decía, no traje imagen. Sí, traje imagen. Ese soporte no lo podemos recordar. Ese equipo va a ganar por originalidad. Yo por mural me imaginé en una pared. Por eso no dije originalmente, originalmente era un mural. Es originalmente, ya ahora es otro mural, pero de otro tipo.
Y ahora entonces la segunda ronda es justamente tratar de ver si hay conexiones de las imágenes entre ellas y si no construirla, esa conexión, ¿no? Para hacer el ensayo visual. Estas no tienen mucho que ver también. Tratar de construir en esta otra ronda conexiones o articulaciones entre las imágenes, o sea, buscarlas y si no tratar de construirlas. Acuérdense que también pueden, digamos, trabajar no con toda la imagen, sino con partes de las imágenes, pero tratar de construir finalmente con 7 imágenes, que fueron un montón, alguna primera conexión para empezar como a ver el ensayo visual, porque después el ensayo visual se va a poner aquí, en este papelito, sea con partes o, digo, obviamente las que no se pueden recortar no se van a recortar, pero se puede de alguna manera, sí, poner alguna representación. Voy a la primera conexión, que aquí hay diferentes dimensiones o diferentes momentos de la vida de una persona. Hay la creencia religiosa, hay la familia, la historia, el espacio, la naturaleza y la actividad económica. Exacto. Y el ocio. No, eso no es el ocio. Sí, porque no dijo. No, pero para mí eso no es el ocio. A ver, ojo, una cuestión. Es importante que esta ronda, quizá antes de entrar a las conexiones, digan por qué trajeron esa. Eso. Se me olvidó y es importante. Es obvio. Sí, pero bueno, ¿por qué la presentó? No puedo dejarla. ¿Por qué se la sacó? Exacto, sí, porque le dio eso y no venía Eso porque me interesó además algo que... Porque aquí estoy conociendo, pero ellos no te conocen. Entonces me quería por la conexión. Yo soy curador de la colección de arte holandés y flamenco del museo. Entonces esta es una obra de la colección de acá del museo que no está en exhibición, porque está en mal estado de restauración, de conservación. Pero a mí me interesa esta obra por... ¡Ay, Dios mío! Esta ya murió. Esta ya murió. Me interesa esa obra por o sea, incluso por algo que ayer se habló del tema de los diferentes niveles de interpretación que tiene una obra o de lectura. A mí no me gusta decir de interpretación, porque en los estudios, en la maestría de Historia del Arte, cuando nos impartieron la asignatura Teoría de la Recepción, que en mi opinión es una teoría que viene de la comunicación y que ha sido traída a la historia del arte como una herramienta para utilizar, pero me interesaba establecer que o sea, primero que cuando uno se enfrenta a una imagen, uno va conociendo esa imagen y en la medida en que va conociendo sobre esa imagen o va estableciendo conexiones con saberes que son necesarios para percibirla, vamos a decir, uno va descubriendo nuevas cosas que se dicen, nuevos significados. Y en ese sentido, bueno, a primera vista, esta es una pieza que es eso, son 2 personas que están en una oficina y evidentemente hay uno escribiendo en un libro, que no sabemos muy bien qué cosa es, hay unas monedas y puede estar relacionado con una actividad económica, puede ser el registro, una contabilidad. Tiene que ver contigo, en la oficina, la gente escribiendo el libro. No, eso ahora, pero realmente detrás de eso, efectivamente, o sea, cuando tú conoces el título ya te ubicas, además recaudadores de impuestos. Sabes que es una obra que es del siglo XVI, eso contextualiza un momento en el que hay un auge económico en esa zona en Flandes específicamente, pero también cuando uno profundiza un poco en ese momento histórico, sabe que a partir de la reforma protestante se produce un proceso de
de rechazo, digamos, a la opulencia de la Iglesia Católica. Bueno, por eso ocurre el cisma, entre otras razones, porque hay razones económicas también. Exactamente. Entonces, el tema moral, vamos a decir, ¿no? Y entonces, bueno, en realidad esta obra, al final de la historia, cuando uno se acerca y ve lo que está escrito en ese libro, que no es un libro de contabilidad, ahí hay una frase que habla sobre el tema de cómo no debes perseguir, o sea, no debes practicar la avaricia, porque la usura, porque al final de la historia eso no te va a garantizar la vida eterna. Y por eso para tener una vida eterna tienes que vivir sin codicia. Y está relacionado con dos versículos de la Biblia. Una creo que es de Mateo y otra creo que es de... Bueno, no recuerdo, pero bueno, que hablan sobre ese tema. Y entonces, al final de la historia, la pieza se convierte en una vanitas, que estaba hablando ayer la profesora, que es en realidad una reflexión moral sobre cómo uno debe actuar en la vida. En un contexto donde hay una floreciente economía, mucha gente está adquiriendo mucho dinero. En la Fundación Lumbe, y él habla que en el arte no hay nada nuevo. No hay nada nuevo, siempre es lo mismo. Entonces, en mi mente yo no puedo tratar, que es muy difícil, de crear algo que sea novedoso. ¿Y qué pasa? Que esto es una teoría que viene del Instituto de Limnología Giochi Machenko, que habla sobre lo cósmico, sobre el ritmo. Y entonces, ¿qué sucede? Que aquí hay parte de las estrellas. Las estrellas es la sustancia cósmica con la que se manifiesta el tiempo. Por eso están aquí. Y están muchos corazones que, según la ritmología, en este momento están dando a la Tierra la razón de corazón. Y bueno, he tratado a través de la técnica del linóleo hacer una imagen. Ellos desde pequeños siempre estaban criados juntos. Mi hermana iba de alguna manera y más que nada iban a la playa juntos con mi mamá, que es la abuela de los dos. Y entonces desde la pandemia y mucho antes no habían ido a la playa juntos, llevaban meses, años sin ir a la playa juntos. Y entonces la oportunidad, el pretexto del cumpleaños fue oportuno para que la familia se uniera y más que nada ellos se unieran. Para mi hermana y para mí, que eran las que estábamos ahí, que las dos perdimos a mi mamá hace años atrás y con los cuales siempre compartía juntos desde pequeños, eso fue lo sobredimensionamos también, pero llevaba esa connotación. Y tenerlos a ellos dos juntos, que ellos no encontraban todo, en jugar en la arena como si fueran dos niños enterrándose unos a otros, le estoy haciendo la anécdota, y estar en una casa de campaña y disfrutar de ese momento comiendo tamal con gris y pollo, eso fue el mejor cumpleaños de ellos. Y no dejaban de mencionar en cada momento que les recordara a la abuela. Y para mi hermana y para mí eso fue muy fuerte y por eso esto quería compartirlo, porque había hablado con Aide que más también una obra de arte, pero algo que de alguna manera nos marcara. Y como sentir es parte de la vida y de todo lo que es esto y sentir el arte, esto encierra mucho emociones, sentimientos, familias, añoranza y deseos de repetir la experiencia porque realmente fue maravilloso. Y es un retrato, que es un género de un retrato, así mismo. Y acordándonos de Dussel, de que Dussel la distinción puede generar también semejanzas. Entonces, hasta ahí veamos. Sí, lo que hicimos fueron 2 niveles de lectura, nos dio tiempo, entonces las pusimos, o sea, primero hicimos la descripción en letras grandes con diversos colores, fuimos representando primero aquellas imágenes que no podían quedarse y también con palabras aquello que era común, y después en un segundo nivel de lectura en negro pueden encontrar los elementos, digamos, de un segundo momento de profundización. Bueno, también como pueden ver, desarrollamos mucho nuestra imaginación porque hay imágenes de cabeza, como esta que no pudo pegarse, imágenes de lado, y creamos este collage. Luego de todo el trabajo de sincronización entre las imágenes, le fuimos buscando su vínculo, hay varias fotografías, la obra, en realidad una obra en físico que tuvimos la suerte de tener, combinado con imágenes digitales. Buscamos toda como la vida interna entre las imágenes que mostramos cada uno de nosotros.
Posteriormente hicimos una interpretación de qué pensaba cada cual del equipo de la imagen que trajo el compañero. Eso enriqueció mucho porque la visión mía, por supuesto, no es la misma que tuvo la visión de Flavia, qué pensó de la imagen que yo traje y qué opinamos cada uno de las imágenes. Seguidamente empezamos a buscar las palabras más o menos adecuadas o que pudieran describir o relacionar las imágenes que teníamos acá en esta obra en general. Y bueno, en un siguiente nivel profundizamos un poco más tratando de no tener la imagen delante, que nos habían sugerido las fotos, las imágenes, etcétera, para llegar ya a palabras más profundas que pudieran también tener un segundo nivel, digamos, de aproximación a conceptos diferentes, conceptos diversos, que son los que tenemos escrito en negro, también relacionándolo con lo que pensaba el otro compañero de lo que habíamos mostrado en el cuadro. Es interesante, fíjense cómo se utiliza aquí este sistema, ¿no? ¿Verdad? Es decir, la memoria está como que oculta, ¿no? Pero la memoria es como algo que transcurre detrás de este catálogo, ¿no? Y se utiliza también este recurso visual, ¿no? De ocultamiento, ¿no? Pero podría leer lo que dice, porque desde acá obviamente no lo vemos. Ustedes saben lo que trabajaron y todavía no queda tan... O es más jovencita que yo. Es que lea. Sí, bueno, podemos... algunas palabras hacen alusión a las obras a las imágenes que no se pudieron presentar, que no se podían pegar. Tenemos acá en una primera lectura sería historias de vida, realidades, crónicas, lo cósmico, lo no visto, lo mágico, y llegamos ahí a una suerte de relación, o sea, un nivel más de abstracción de lo que estábamos viendo a partir de los conocimientos de la parte del profe, que bueno, que estábamos hablando del un ámbito de más acogimiento y de envolvimiento. En un segundo momento que lo que hicimos fue, bueno, ¿qué impresiones, qué le impresionó a la otra persona de la imagen que había traído yo? Bueno, entonces empezamos a hacer como esa lectura que el otro hacía de esa imagen. Entonces, en historias de vida, bueno, los dolor y pérdida, lo que le había sugerido, también decadencia, deriva, memoria familiar, la indefinición, telos, entramado e interrelación, ritmo, tiempo, caos y memoria y sabiduría. Y básicamente un poco lo que nos conectaba a todas las imágenes luego de esa segunda lectura era que íbamos al final de lo micro a lo macro, a lo universal, a lo que no es tangible, a lo que tal vez, pero siempre desde una versión desde el aquí y el ahora, ¿no? De lo que podíamos estar generando todos de alguna manera. Al final es la puesta, yo creo, en escena, una ecología de pensamiento, de ideas, pero muy ancladas a un momento específico, ¿no? A un espacio, a un tiempo muy específico. Como todo ejercicio colectivo, que no hay como la inteligencia colectiva, aprendimos mucho. Yo estoy convencida que no hay como la inteligencia colectiva, bien llevada, por supuesto. Aprendimos mucho, intercambiamos mucho entre todos aprendimos uno de los otros y pienso que fue algo muy enriquecedor en este tipo de talleres. Te lo agradecemos mucho, como el de Compostela también. El equipo fue capaz de integrar una obra con un nivel de novedosa, con otras cosas ya que existen. Porque bueno, ven ahí que lo místico, lo mágico, lo cósmico se puede integrar a esta realidad palpable y diaria. Como decía mi profesora de ritmología, lo cósmico está realmente gravitando diariamente con nosotros de forma permanente, de forma consciente o inconsciente. Y traer esta obra, que realmente fue mi ejercicio de curador en el ICE, traerla a este taller donde estaba la doctora Hortensia, que tristemente no vino hoy, para mí ha sido una gran experiencia. Yo pudiera hacer varias lecturas, ¿no? Una lectura como participante del grupo, una lectura como alguien que se inserta en el mundo de las personas de las artes visuales, porque no soy artista, como profesora también, analizando la dinámica grupal. Entonces nada, yo creo que ha sido una experiencia positiva, sobre todo, que logramos realizar un diálogo en redes
porque evidentemente los puntos de partida son diferentes. Hubo momentos de ¿cómo se dice?, de esplendor, ¿no?, donde todo el mundo, por supuesto, aporta. Yo, en lo personal, ya desde mi visión como profesora, hubiese querido cumplir con esto quizás desde lo más abstracto y elaborar un texto o algo así, alegórico a todas las ideas, pero bueno, no cuajó la idea. Eso también es normal en los grupos, y en esta parte quiero hacer la lectura cómo uno tenemos que ajustarnos a las ideas de otros. Entonces el sello personal no se impone dentro de un grupo, porque cuando lo impones, el grupo inmediatamente crea un rechazo, ¿no? Yo creo que eso también es positivo que se explique, porque mi deseo hubiera sido otro, plasmar en prosa quizás con otra historia, saliendo de una palabra, todo lo que esto pudiera significar sin ceñirme a la foto. Pero la idea no cuaja en el grupo. Al no cuajar, estuvimos de acuerdo con que se representara con otra gama de colores el segundo nivel de ideas que se genera. Esa es mi lectura, ¿no? He aprendido mucho y de esta experiencia me digo que es un ejercicio que por supuesto podemos realizar en clase para intercambiar con los muchachos, otra forma de afianzar conocimientos, de acercarnos a las materias que le damos en el aula. Y bueno, ya. En una palabra me van a decir rápidamente, sea en relación con el ensayo visual, o sea en relación con el ensayo, con la experiencia del equipo, una palabra de eso, una palabra, así como... De lo que ha acontecido. Sí. O sea, digamos que una palabra que trate de condensar y la primera que se les venga a la mente, sea cual sea, otra vez, sí. Aprendizaje. Ajá. Novedoso. Experiencia. Intercambio. Ajá. Lujo. ¿Cuál perdón no escuché? Lujo. Lujo. De lujo. Agradecimiento. ¿Sí? Acá este equipo, ahora, o sea, antes de, porque obviamente si no después no van a tener, digamos, y después el suyo. Escuchen las palabras de sus compañeros, ¿sí? Mi palabra es enredadera. ¿Cómo? Enredadera. Sí. Conexión. ¿Cómo? Ciclo. Círculo. Ciclo. Ah, ciclo. Háblenme fuerte que estoy media sorda. A lo mejor por eso hablo fuerte yo. ¿Ya? Se fueron. Renacer. Falta alguien. Qué poético estás, porque... El equipo tuvo una serie de imágenes que eran muy diferentes, algunas estaban en los celulares y entonces claro las quisimos representar de algún modo y en un primer nivel de lectura de los elementos comunes que podían haber entre las imágenes que cada quien había traído, pues nos dimos cuenta que estaba la idea de la vida, de la muerte, del renacer, de las experiencias, ya fuera en algunos casos desde el conocimiento histórico hasta lo vivencial de alguna de las imágenes. Entonces por eso se nos ocurrió la idea de que podíamos el ritmo representado en la música de alguna de las imágenes
que tiene esa serie visual, pues lo podríamos representar en una espiral donde hay elementos que se repiten en diferentes niveles de la... vamos a decir, del momento histórico en que cada uno de esos elementos juega en las historias personales de cada uno de los que trajeron las imágenes, ya sea en lo espiritual o ya sea en otro tipo de experiencias. Y por supuesto entonces hay algunas imágenes que coinciden en algunos ejes, como las que tienen las ideas de la vida, la muerte y el renacer, y por supuesto entonces tratamos que el ciclo un poco viniera terminando en una imagen de las que se trajo, que está representada, estamos en un celular, por eso ustedes ven ahí el celular dibujado, con los elementos identitarios y que nos unifican, que es la isla, el mar y lo caribeño, de esa imagen que se vio en el equipo. Bueno, en este caso hay que resaltar el nivel de escucha del otro, creo que fue fundamental, porque desde esa escucha pudimos conocer primero la historia de vida, aunque sea fragmentada, aunque sea a nivel micro, aunque sea a nivel de un contexto, ya sea profesional, de historia de vida, o de sueños o proyectos, ¿no? por construir. Y eso en primer lugar fue algo muy interesante. Después el hecho de tener primero una idea preconcebida de lo que uno trae y muestra al otro, de lo que uno piensa, que se conecta por supuesto con la historia de vida, ¿no? como elemento fundamental del cual partimos, pero al mismo tiempo retroalimentarte con el escucha del otro y con la voz del otro, y saber que tus ideas pueden expandirse cada vez más en función de la interpretación, la recepción que pueda tener el otro de tu obra, de lo que tú construiste o lo que tú consideras que forma parte de tu vida. Y después el hecho de la imaginación, que es también un concepto que hemos trabajado mucho en estos días en los talleres, en el sentido de que tu imagen, al final de esa imagen emergen otras imágenes posibles, ¿no? Y fue un poco también lo que traemos acá. Jorgito hablaba de que su imagen primera era el mural, pero es que bueno, el mural que no trajiste es el mural que construimos al final, ¿no? Es también como el hecho de cómo entonces la ausencia de imágenes también provocó la construcción de nuevos imaginarios posibles, que era un poco también y también el nivel de síntesis, es decir, cómo también de una imagen fuimos llevando al fragmento, es decir, muchas de estas imágenes son fragmentos de imágenes mayores, pero al mismo tiempo buscar con la síntesis a nivel conceptual de por qué ese fragmento podía introducirse entonces en una nueva composición que te llevara a otras lecturas posibles, ¿no? Y entonces al mismo tiempo construirlo de la síntesis, que también fue muy interesante abordarlo y crear entonces otra lectura a través de lo colectivo, que era un poco así, jugar desde lo micro y entonces llevar el concepto de lo colectivo de la totalidad, que es también un poco otro elemento que habíamos trabajado en estos días de taller. Me llamó la atención en primer lugar ese respeto al otro, incluso a la diferencia del soporte de la obra, o sea, de lo que traíamos, de la imagen que traíamos, porque bueno, en dos casos hubo celulares y en uno la piel. Y bueno, dijimos, pues nada, lo resolvimos. O sea, eso me pareció súper interesante a propósito de lo que decías del respeto al criterio del otro y a la escucha. Y por otra parte, porque afloraron aspectos que estaban fuera de esta mesa. O sea, aspectos que no tenían nada que ver con nosotros. Por ejemplo, la literatura, a través de... Bueno, claro, una portada del libro, pero la sugerencia por la imagen que no sabíamos en principio qué era, y nos sugería literatura, o nos sugería también lo teológico, a partir de la imagen, pero no de nuestro conocimiento en sí, sino de saber que son externos a nosotros en este caso. Y también aprendí muchísimo. Aprendí de historia, anoté muchísimo por eso mismo, porque al aprender hay que mantener hay que guardar las ideas. Y esa interconexión que en una obra que yo jamás esperaba que estuviera, ver reflejada la obra de un artista que he trabajado
de cerca o de un tema que un estudiante, incluso en la misma obra que yo presentaba, que no la había estudiado y me doy cuenta ahí que hay un estudiante que me está trabajando ese tema y yo no me había percatado de eso. O sea, cosas interesantes estas que pasan, porque sinceramente la obra la busqué hoy por la mañana corriendo al lado de la puerta casi para salir para acá. Y pues nada, que ha sido para mí por lo menos muy enriquecedor e igualmente lo voy a usar como ejercicio de clases, porque es muy dinámico, interactúa uno mucho y se aprende también mucho. Y sobre todo eso, porque se habla del límite de interpretación. Entonces, bueno, ¿hasta dónde está el límite de interpretación? ¿Qué podemos hacer en lo colectivo que genere nuevo pensamiento, nuevas ideas? Eso me pareció súper bueno. Nosotros teníamos un mandato, vamos a decirlo, era construir un ensayo visual y nos tratamos de limitar yo creo que fue... nos limitamos el texto bastante, ¿no? en eso, y queríamos crear una nueva imagen. Fue lo que básicamente creo que buscamos, ¿no? Y exactamente había imágenes que estaban en cierto modo desconectadas, pero bueno, al final de la jornada todo viene de la vida y entonces al final todo tiene una conexión y veíamos la primera conclusión fue eso, ¿no? Que de alguna manera estaba conectada con la vida de todos nosotros, con la experiencia de vida de todos nosotros. Y se generó una imagen que al final parte de la memoria visual, de la memoria emotiva, de la memoria de vida en general. Y lo que tratamos fue de extraer, digamos, como lo más esencial de cada una de las imágenes que trajimos y armar ese discurso del cual nos dimos cuenta, ¿no? que de alguna manera, sin quererlo, lo habíamos, estaba ahí, que era ese ciclo. Yo hablaba ahorita de ciclo, ¿no? Como el ciclo de la vida, ¿no? Sí. Y por eso se habla de la muerte. Había imágenes religiosas que no se ven, pero están allí. Esto formaba parte de una imagen religiosa, esto forma parte de una imagen religiosa, específicamente de una vanita de la que usted habló ayer. Y hay diferentes esferas ahí de la vida del ser humano, ¿no? Y la relación con la naturaleza, que está también muy, muy vinculada ahí. Fue una experiencia interesante también, por supuesto. Pero sí quería resaltar el trabajo colectivo, que fue muy positivo, tan positivo que estuvimos conectándonos tanto unos con la historia del otro, que bueno que el tiempo no nos alcanzó, pero sí disfrutamos, como decía también Martica, y también decía Anabel, disfrutamos conocer las experiencias del otro, por qué había traído esa obra, por qué la había escogido, que al final siempre todos de alguna manera, a partir de ciclos y a partir de la memoria, como bien dice Oscar, siempre estamos bebiendo de lo que muere y al final hay un renacer y al final siempre estamos bebiendo o del pasado o de las experiencias. Y entonces precisamente de alguna manera fuimos capaces positivamente de conectar todo lo que aparentemente parecía aislado, uno por fotografía, otro por una imagen de una obra de nuestras colecciones, como la trajeron Oscar y Delia, y otras fotografías creadas propiamente, la carátula, la contraportada de un libro, como lo trajo ella, y cómo fuimos capaces, desde esas experiencias de vida, de lo que nos hizo conectar eso, hacerlo de una manera colectiva, incluyendo al gato Félix, que ha salido del brazo, y cómo precisamente eso del ciclo, precisamente desde cómo muere, por ejemplo, el cine silente, y cómo entra el sonoro, es decir, le fuimos capaces de conectar de una manera maravillosa, desde el punto de vista pedagógico y hasta psicológico, todas las experiencias y lo que traímos acá a este día. Bueno, para mí fue una experiencia un poco extraña porque, yo me he dado cuenta que ustedes se conocen un poco, algunos por lo menos, y yo, no conozco a nadie, es la primera vez que hago algo así. Y me llamó muchísimo la atención cuán fácil fue para todo el mundo empezar a no solamente hablar de sus propias experiencias y de la imagen que estaban enseñando, sino luego para el resto del grupo empezar a dar su propia interpretación sobre las imágenes. Y me fue imposible no pensar en si yo estuviera en el país en el que estoy estudiando, las diferentes culturas
cómo hubieran interpretado de maneras completamente diferentes las mismas imágenes que estamos enseñando ahora. Por ejemplo, a mí me pasó mucho que a la hora de enseñar las imágenes que yo creo, las que uso de inspiración para mi obra, la mayoría de las veces no se entienden porque la gente no desconoce lo que es la cultura latinoamericana, lo que es la cultura caribeña. Y aquí fue automático que nada más enseñar la imagen ya empezaron a hablar de realismo mágico. Y para mí eso ha sido como un poco enriquecedor, el sentirme por primera vez en cierta medida entendida. Y luego ver a la gente, entre ellos, comentar las diferentes imágenes, como tienen por ejemplo, esta imagen que era una imagen religiosa, como ellas dos automáticamente conectaron sobre la imagen y empezaron a hablar sobre ella, a tener una interpretación, o el cuadro flamenco, que quiero hablar más de él, que me llama muchísimo la atención. Y sobre todo el hecho de que casi todo... Sí, ya, porque falta. Entonces ya me cayó. Bueno, sí, lo último, que me llamó la atención que solamente hubiera una persona que hubiera traído una imagen de su propio archivo personal. Ayer cuando lo hablamos me dio la sensación de que era lo que iba a hacer todo el mundo y que la gente trajera cosas distintas, ya sea el tatuaje o el cuadro. Me llamó muchísimo la atención. Para mí una de las cosas más importantes fue el hecho de que todo el mundo entendía las razones del otro por haber traído la imagen, ¿no? Eso fue interesante. Y lo otro es que le pedimos disculpas, a lo mejor no tengo una calidad de ustedes, pero el debate fue... No, es un modo de decir, no se preocupen. Porque el problema fue que en cada imagen hicimos una tesis, entonces nos llamamos nosotros mismos los hermeneutas, porque hemos gozado. Eso fue interesantísimo, el hecho de que cada imagen generó una cantidad que ya incluso, yo no sé a ellos, pero a mí me pasó que ya yo no podía poner ahí todo lo que habíamos hablado, ya se trascendió eso. Bueno, les damos una aplauso también. Las tesis que se produjeron acá las vamos a publicar, se las van a poder leer. Vamos a cerrar el taller. Señalando que efectivamente, como ven, y está en manifiesto en ambos lados, las imágenes cruzan por un montón de cosas, o sea, el imaginario, las historias de vida, los intereses, el momento, tal como también lo dejaron aquí, del aquí y el ahora, porque si esa imagen la llevan con otro equipo en otro momento, va a surgir otra cosa totalmente, a pesar de que nos podamos decir, yo quiero decir que mi imagen es tal cosa. A ver, pongan tantito atención, acá hubo también una cosa que fue interesante y era esa posibilidad de darle una segunda vuelta a la cuestión, en donde justamente dijeron, ya no solo hablar desde mi imagen, que es ese descentramiento, sino qué vemos en la imagen del otro, que acá se dio, digamos, no como otro momento analítico, sino lo iban haciendo porque iban discutiendo en ese sentido. Y yo creo que justo esa es la posibilidad de las imágenes. Si se acuerdan, era un poco el título del taller, Configurando la Utopía, y hay en eso, digamos, elementos, o sea, como igual, como diría Benjamin, flashazos, que incluso en un segundo momento hubiera estado muy bueno conectar, pero claro, eso ya es mucha gente y se vuelve, ahí sí créanme que la cuestión, también fueron, y eso hay que reconocer, yo lo tengo que reconocer, hubiera podido ser un tercer equipo, pero ya no había una mesa, hay condiciones. ¿Por qué? Porque a veces el equipo más pequeño, no más pequeño en cuanto a gente, o sea, lo mejor es 4 o 5 personas. Cuando son 6, 7 como ustedes, la verdad lograron circular la palabra, pero no es fácil. Porque ahí sí, como dicen los teóricos, digamos, de la complejidad, el aumento en cantidad también es aumento de complejidad. O sea, sí se vuelve más difícil a veces rotar y, en fin, o tener el tiempo. Ahora lo tuvieron, yo creo que son cosas bien interesantes porque justo, quizá lo que yo les preguntaría nada más es si todo el mundo se siente representado en lo que ahí hay de su equipo. Porque el problema y el reto más difícil es a veces decir, y que ha pasado, también se vale decir, ¿qué creen? Yo en eso no me siento representado. O sea, no fue el momento y qué bueno, pero sí en ejercicios de cierto tipo ha pasado que la gente, a pesar de que su equipo expone, dice, yo tengo una distancia con eso, porque aquí alguien también lo decía, de decir, todos nos vemos, o sea, de alguna manera está lo mío ahí. Y eso es lo importante.
no que prevalezca una sola cosa, que es lo mío, sino que prevalezca lo que todas y todos fueron diciendo, y en eso es muy importante eso de cómo lo trabajaron. Yo en ese sentido las y los felicito porque justo no se dio esa situación de decir es que yo ahí de plano alguien impuso o no, y entonces ya no hubo posibilidad de cabida, que es siempre la parte más difícil del taller, ¿no? Pero yo también insisto, vean que en muy poco tiempo lograron, porque fue, digamos, media hora máximo, ya incluso 40 minutos con las exposiciones, o bueno, una hora podemos cerrarlo, pero tuvieron esa experiencia del trabajo colectivo y además en equipos grandecitos, cosa que les digo es más difícil. Si hubieran sido a lo mejor de 4, hubiera habido un tercer equipo y entonces, bueno, pero también fue interesante cómo las imágenes les despiertan otras imágenes y otras conceptualizaciones y la cuestión del aprendizaje. Yo sí creo que eso en el trabajo en equipo es el elemento fundamental, o sea, el aprendizaje y la apertura de horizontes que se dieron la oportunidad de tener para llevarlo a cabo. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Yo iba a cerrar, se los digo solamente quizá de memoria, bueno, lo leo de acá, ya no lo proyecto, con una frase, con un poema de Rosario Castellanos, obviamente otras, ¿se acuerdan que inicié con Sor Juana? Y entonces me gusta mucho leer este poema de Rosario Castellanos, también una poetisa, literata, intelectual mexicana muy importante, que dice, es un poema muy largo que también les invito mucho a leer porque es larguísimo, pero justo va convocando. La poesía es nada más es una serie de imágenes plasmadas en otro, digamos, un lenguaje, pero que nos lleva también al lenguaje visual, es decir, en un lenguaje narrativo, pero que nos lleva. Y el poema se llama Apuntes para una declaración de fe, y dice, es una parte casi final: río de sangre, cinturón de fuego, en las tierras que tiñe, en la selva multípara, en el litoral bravo de mestiza, mellado de ciclones y tormentas, en este continente que agoniza, bien podemos plantar una esperanza. Porque es justo lo que yo he sentido ahora en su trabajo con ustedes. Bueno, yo les agradezco mucho.